Bueno, así como para empezar con una guasa, dice que luego la edite, entonces le he dicho que la voy a pixelar, ¿vale? Me parece bien. Esta que era la entrevista más esperada del año, que por eso hemos dejado una semana de margen hasta que hemos podido quedar Marta y yo, es precisamente porque es que hoy tenemos a la invitada especial, que además no es enfermera, aprovechando y que nuestra Sofía voy a aprovechar y se va a decir, es médico. Ella es facultativo especialista adjunto. Las siglas son feas, pero no lo vamos a decir porque ella es preciosa. Entonces es facultativo especialista adjunto de psiquiatría en el CSM de Usera. Es responsable de la unidad de alcohol de ese centro de salud mental. Es doctora, porque ha hecho un doctorado. Entonces lleva toda su vida hablando del alcohol. Dice que tenía que prepararse algo, lleva toda la vida hablando de esto. Y además es profesora adjunta de la Universidad Complutense, el Departamento de Psiquiatría de la Complu. Entonces lo que traemos hoy, no sé cómo explicaros, es un bestseller de la psiquiatría. Pero bueno, vamos a mantener una conversación lo más liviana posible, porque, bueno, cuando una persona sabe mucho, pues es muy técnica. Así que, para mí, que he tenido la suerte de rotar con ella y de trabajar en el servicio de psiquiatría del 12 de octubre, lo que yo sé ahora mismo del circuito de recompensa, lo sé porque se lo oí a ellos, y como me lo sé desde hace 12 años a lo mejor, puede ser, y se me quedó guardado, pues he pensado, pues esto lo tiene que saber todo el mundo porque eso te lo explican tan bonito que se lo tiene que compartir a todo el mundo. Así que, lo primero que voy a decir, y esto es el motivo por el que hacemos esta charla, es que yo quiero explicar si un alcohólico es alcohólico, una persona que tiene un trastorno por uso de alcohol, lo tiene porque quiere o porque no puede hacer otra cosa. Pues al final, Marta, bueno, lo primero de todo, agradecerte todas estas palabras pues ya sabes que me has puesto por las nubes. Pero yo estoy muy orgullosa, es que mi amiga la psiquiatra es mi amiga psiquiatra. Sí. O sea. Nada, decirte, las personas que tienen un trastorno por uso de alcohol al final son personas que tienen una enfermedad del cerebro. Nada, como te decía, las personas que tienen un trastorno por uso de alcohol realmente tienen una enfermedad y tienen una enfermedad del cerebro. Ya son muchas décadas que sabemos que las personas que desarrollan cualquier tipo de adicción, no solamente un trastorno por uso de alcohol, lo hacen porque se van a producir alteraciones en su circuito de recompensa. Y me preguntaréis, ¿qué es el circuito de recompensa? Pues bueno, el circuito de recompensa es un circuito que tenemos en el cerebro que básicamente es absolutamente necesario para nuestra supervivencia, porque lo que hace o para lo que sirve es para que aprendamos a repetir aquellas conductas que son necesarias para nuestra supervivencia. La parte más importante del circuito de recompensa es el núcleo accumbens. Esta parte del cerebro es una parte del cerebro muy primitiva que compartimos con todos los animales. ¿Qué es lo que hace este núcleo accumbens? Pues básicamente, como os decía, es el que nos enseña a repetir aquello que es bueno para nosotros. ¿Qué es bueno para nosotros para sobrevivir? Pues comer, beber agua, tener relaciones sexuales para reproducirnos y perpetuar nuestra especie, y en los seres humanos, que también somos seres sociales, pues el tener relaciones sociales, ¿vale? Cada vez que nosotros comemos, cada vez que bebemos agua, cada vez que tenemos una relación sexual, se produce un aumento de una sustancia, de un neurotransmisor en el núcleo accumbens, que es la dopamina. Ese aumento de dopamina en el núcleo accumbens lo que sirve es como una señal al núcleo accumbens que le dice esto es bueno para sobrevivir y tengo que aprenderlo para, ¿no?, repetirlo porque es bueno para la supervivencia. ¿Qué es lo que sucede con las adicciones? Pues que estas sustancias o estas conductas, porque también hay conductas adictivas, que no estaban presentes de alguna manera en estos, salvo a lo mejor el alcohol en pequeñas cantidades cuando fermentaba la fruta, que no estaban presentes en la naturaleza, digamos, ¿no?, cuando el ser humano desarrollado este cerebro tan primitivo, aparecen de repente y tenemos la mala suerte de que impactan en este núcleo accumbens también. ¿Y qué es lo que sucede? Que producen aumentos de dopamina todavía mucho más altos que las recompensas naturales. Y el núcleo accumbens es una parte muy importante de nuestro cerebro, pero también, como digo siempre a mis pacientes, es una parte muy tonta. Él solo entiende en términos de dopamina. Si esto me sube mucho la dopamina, esto es muy bueno para mi supervivencia y tengo que aprender que es bueno y repetirlo. No entiende, no hace una valoración como podemos hacer de el alcohol, pues me va a perjudicar al hígado, o si bebo mucho alcohol a largo plazo me puede producir una demencia alcohólica, o eso no lo valora, o estoy bebiendo y esto está deteriorando mis relaciones familiares, estoy teniendo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas con la justicia porque me han retirado el carnet. Esto no lo valora el núcleo accumbens, solo valora en términos de dopamina. Entonces, estas sustancias aumentan mucho la dopamina en el núcleo accumbens y el núcleo accumbens aprende que son necesarias para nuestra supervivencia
y tiende a repetirlas, ¿vale? Cuando hacemos una conducta, ¿no? Cuando damos una calada a un cigarrillo, bebemos alcohol de una manera repetida, al final cada uno en función de su grado de vulnerabilidad pasa un punto de no retorno donde ya el núcleo accumbens de alguna manera introduce esa idea de que es necesario para sobrevivir y esos cambios que se producen en el cerebro, en el núcleo accumbens, son irreversibles, ¿vale? Afortunadamente, nosotros, a diferencia de los animales que solo tienen núcleo accumbens, tenemos otra parte del cerebro que está solamente es de los seres humanos, que es la corteza frontal, que esta sí que es la que nos permite hacer una valoración y tomar la decisión de si queremos seguir fumando el cigarrillo o bebiendo el alcohol, ¿vale? Gracias a esa parte podemos tomar una decisión y afortunadamente sirve de freno, ¿vale? Si tomamos la decisión de no beber, por mucho que el núcleo accumbens pueda apretar y pedir, el lóbulo frontal, digamos, que es el que siempre vence, ¿vale? En los laboratorios, si a una rata, por ejemplo, le hacemos adicta, manipulándola, la hacemos adicta a la cocaína y la ponemos en una jaula y le damos a elegir entre cocaína, agua y comida, la rata se va a morir. Y no se muere por una sobredosis de cocaína, se muere por inanición, renuncia a sus recompensas naturales porque la cocaína es más poderosa, ha quedado grabada en ese núcleo accumbens como más importante para su supervivencia, incluso que el agua y la comida, y al final eso es lo que pondera. Entonces, yo siempre digo, la adicción es y el trastorno por uso de alcohol es una enfermedad, pero que afortunadamente, aunque nos altera una parte del cerebro, los seres humanos tenemos otra que nos permite en un momento dado tomar la decisión de dejar de beber o dejar de fumar o dejar de consumir o dejar de jugar y tomando esa decisión podemos poner un freno. Hasta ahí no sé si... Está perfecto, pero claro, yo una de las cosas que digo es, tú tomas la decisión una vez y oye, yo hoy voy a empezar la dieta, mañana no me voy a tomar un donete, nunca. Lo que pasa es que mañana me pasa otra cosa, ¿sabes? He tenido un mal día, he discutido con mi jefe, he tenido un accidente con el coche y entonces ya mi frontal no funciona tan bien y lo que me apetece es la dopamina. Entonces, solo tener en cuenta que todo el mundo, hombre, los alcohólicos otra vez, en los pacientes que tienen un trastorno por uso de alcohol, tener una recaída es una puñeta y les hace sentir muy culpables, tienen que volver a empezar y además lo tiran todo por la borda y ya todo fuera. Es muy importante ser muy consecuente, perdonarse y volver a empezar todas las veces que haga falta. Mejor si no recaes en el alcohol, obviamente, porque no es tan perjudicial como un donete, pero bueno, que seáis muy laxos y os queráis mucho y seáis muy condescendientes con vosotros mismos y os perdonéis muchas veces. Y entiendo que con la familia es un poco más complicado explicar esto, porque seguramente haya habido 300 millones de broncas y problemas, pero que también tengáis mucha paciencia. Entonces, siguiente pregunta, que a mí me encanta esto. ¿Te puedo hacer una aclaración a esto? Sí, por supuesto. Una de las primeras... serísima, como el frontal siempre vence. Joder, el frontal siempre o vence. La patata. Claro, el frontal siempre vence en el sentido de que va a bloquear a la accumbens, ¿vale? Por supuesto que el accumbens, como estábamos diciendo, pues al final ha aprendido que el alcohol es necesario para tu supervivencia. Entonces, si tú un día dices que no, ¿va a tirar la toalla el accumbens tan fácilmente? No, para nada la tira. ¿Y qué es lo que hace en esa situación para intentar que tú cambies tu decisión de no comer un donete o de no beber? Pues lo primero que hace es generar deseo, ¿vale? Generar deseo. Y claro, el deseo lo vivimos como una necesidad que hay que cubrir inmediatamente, a pesar de que es algo que podemos posponer, ¿vale? Uno cuando tiene hambre y está trabajando, yo tengo muchas veces hambre en la consulta, tengo deseo de comer, pero no me puedo poner a comer porque tengo que ver a un paciente. Un fumador seguramente también tenga alguna vez ganas de fumar en el metro, pero se inhibe de fumar y espera salir por la boca del metro porque sabe que si fuma en el metro le va a caer un multón. Entonces, sí tenemos esa capacidad, pero el accumbens se busca sus estrategias para engañarnos. Otra cosa que hace muy bien el accumbens es cuando ya ha fallado el deseo, o sea, no ha conseguido que sucumbamos al deseo, vamos a poner la siguiente estrategia en marcha, que ya es lo que llamamos los autoengaños y las justificaciones. Es decir, ahora lo que voy a darme es un mensaje a mí mismo que pueden ser positivos y negativos, y el alcohol al final, como digo yo, vale para todo. Es que ha ganado el Madrid la Copa de Europa, ¿cómo no voy a brindar? Es que ha perdido el Madrid el Madrid, tendré que ahogar las penas, ¿no? Entonces siempre aparecen estos pensamientos
que en el fondo son autoengaños, justificaciones que utiliza de alguna manera el núcleo accumbens para convencernos, para que cambiemos nuestra decisión y al final volvamos un poquito a caer en esto. Lo que yo siempre digo a todos los pacientes que acuden a consulta es que por supuesto no somos solo un cerebro y esto no es tan fácil como el accumbens y el lóbulo frontal en una lucha interna perpetua, y que la recaída en el proceso de la enfermedad es la norma y no la excepción, y ante la recaída lo que hay que hacer es afrontarla y pedir ayuda, ¿vale? Nadie en principio que estemos en el mundo, en el mundo médico y tratemos las adicciones, vamos a culpabilizar a ninguna persona enferma porque en un momento dado pues recaiga de su enfermedad. Es como regañar a un diabético pues porque un día tenga un mal control de la glucemia. Pues no, las enfermedades y más las enfermedades crónicas pues evolucionan de esta manera, con un curso fluctuante, y hay veces que se logran periodos de abstinencia, luego viene una etapa mala y el accumbens aprovecha esto para, cuánto estrés en el trabajo, lo bien que te vendría la cervecita o el vino, y entonces las recaídas están. Lo más importante ante la recaída es el decir, si quiero seguir manteniendo esa abstinencia que ya había logrado, voy a pedir ayuda y vuelvo a levantarme. Y esto de que se empieza de cero para nada, porque yo siempre... un montón de tiempo sin beber, siempre digo que ya no solamente es el tiempo que llevas sin beber, sino todas las estrategias que has ido adquiriendo hasta ese momento para dejar de hacerlo. Uno puede, cuando está corriendo una carrera, puede tropezarse y se levanta y sigue corriendo, no vuelve otra vez al punto de partida, y esto es parecido, ¿vale? Esto, sí. Y de hecho de la recaída yo siempre intento proponer al paciente que no se culpabilice, que al final la culpa lo único que sirve es para perpetuar la recaída, sino que intentemos hacer un trabajo reflexivo de las circunstancias en las que se dieron, cuáles son las situaciones de riesgo, que identifique esas distorsiones cognitivas, esos autoengaños, porque en una futura situación que pueda ser parecida, pues a lo mejor esa vez, si ya ha hecho ese trabajo, no cae entre comillas en la trampa, ¿vale? Entonces eso sí que lo quería aclarar, porque por supuesto esto no es tan fácil como un accumbens y un lóbulo frontal. Yo sobre todo es por el tema de la culpa, ¿no? Porque además es como que cuando recaes, da igual, en la dieta también, ¿eh? O sea, tú el día 1 de enero quieres hacer y estudiar inglés, hacer ejercicio, ponerte a dieta y dejar de fumar. Como el día 3 de enero te has fumado un cigarro, pues ya tienes las otras 4 cosas a la basura. Entonces, no, pues es que dentro de todos los intentos tiene que haber un fracaso, porque es en donde aprendemos, pero no para tirar la toalla ni para dejarlo todo. También yo soy partidaria de una cosa cada vez. Primero dejo una cosa, luego dejo otra cosa, luego la dieta, luego el inglés, porque todo junto es como que nos ponemos muchísimas expectativas, y es una frase que me ha encantado esta semana que he leído, que es que el cerebro emite cheques que el cuerpo no puede pagar. Es como que en nuestra cabeza somos Wonder Woman, pero nuestro cuerpo pues necesita sus tiempos. Entonces tanta autoexigencia al final como que te da un poquito de ansiedad. Entonces dices, pero yo qué necesidad tengo de dejarme de comer la patata, pues me la como, hombre, que estoy más contenta. Claro, pero eso pasa con la copa, con el tabaco, bueno, todo con cierto juicio, ¿vale? Entonces la siguiente pregunta que sí que te quiero hacer ahora es si una persona se hace tolerante o nace tolerante. Pues entre comillas al alcohol, no de personalidad. Nace y se hace tolerante al alcohol. Cuando hablamos de que nace, es verdad que hay una cierta, hay al final una tolerancia individual de cada persona cuando inicia el consumo de alcohol. Ahí al final de la adolescencia o primeros años de la edad adulta, cuando empezamos a beber, pues cada uno tenemos un nivel de tolerancia, ¿vale? Parece que en nuestra sociedad está muy bien visto el que tolera muy bien el alcohol. O sea, machote ese. Ya sabemos, ¿no? Cuando uno sale en esos primeros momentos con los amigos, pues que hay gente que se emborracha casi con una chapa, y otra gente que necesita beber mucho alcohol para llegar a ese mismo punto. El tema es que al final, como cuando empiezas a beber vas un poquito con el objetivo, pues o de coger el puntillo, pues si al final tu grupo de gente tolera menos el alcohol y coge el puntillo antes, y tú necesitas más alcohol para coger ese puntillo, pues al final acabas bebiendo más. Y el hecho de tolerar mejor el alcohol no quiere decir que ese impacto que el alcohol hace en el núcleo accumbens sea menor.
el impacto es el mismo, con lo cual al final mayor cantidad de alcohol que bebes, más riesgo de desarrollar la adicción. Con lo cual, a diferencia al final de esta creencia, ¿no?, de que, es que cómo tolera, qué guay, pues no, es un factor de riesgo de primer nivel el tener una alta tolerancia al alcohol. Las personas que cuando empiezan a beber por primera vez tienen mucha tolerancia al alcohol, tienen mucho más riesgo que las personas no tolerantes de desarrollar un trastorno por uso de alcohol. Pero claro, también al final te haces... Al final el alcohol, como los ansiolíticos, como otra serie de sustancias, pues también al final, conforme vas consumiéndolos con tiempo y con frecuencia, también uno se va acostumbrando a los efectos. Y yo creo que esto lo habéis, ¿no?, cualquier persona que haya podido beber, pues ha notado que no es la primera vez que bebes, pues a lo mejor, ¿no?, simplemente con una caña ya notas los efectos intoxicantes del alcohol, y cuando ya llevas más tiempo pues necesitas 2 tercios, 3 tercios para llegar a ese mismo nivel de intoxicación. Por tanto, naces y también te haces, pero lo importante de todo es que cuando naces muy tolerante, ahí tienes un factor de riesgo muy importante. ¿Y hay factores genéticos? ¿Ese tolerante seguro tiene un gen que dice que es tolerante? Sí. El alcohol, en los trastornos por uso de alcohol y las adicciones no se heredan. Lo que se hereda... Esto es súper importante. Sí, no se heredan, ¿vale? Lo que se hereda es la vulnerabilidad a desarrollar una adicción, ¿vale? A día de hoy no sabemos exactamente cuáles son los genes implicados en cada una de las adicciones. Hay muchos genes precisamente relacionados con los receptores de la dopamina, o sea, hay distintos genes que creo que eso no tendría mucha importancia, pero lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que al final uno desarrolla un trastorno por uso de alcohol por el equilibrio de 2 situaciones, ¿vale? Una es la frecuencia y la cantidad que consumes junto a la vulnerabilidad que tienes. Claro, y lo de la vulnerabilidad es... O sea, que sea familiar siempre para la misma sustancia, o da igual, o es solo para hacerte adicto. Hay vulnerabilidades cruzadas, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, se ve que si tú tienes un antecedente familiar de ludopatía, tienes más riesgo de desarrollar un trastorno por uso de alcohol. Si tienes con cualquier cosa un familiar con trastorno por uso de alcohol, tienes mayor riesgo de desarrollar otro tipo de adicciones, ¿vale? O sea que sí hay una heredabilidad cruzada. Pero de la parte vulnerable de hacerte adicto a cualquier cosa, además. O sea, no es mi padre alcohólico, yo voy a beber, pero de repente le doy a la máquina y no lo relaciono. No, o sea, hay una... sí. Entonces, lo que hay que tener claro es eso, que hay que potencialmente todos podríamos hacernos adictos al alcohol. Lo que pasa es que hay personas que a lo mejor muy vulnerables, pues porque tengan eso, un antecedente familiar ya de un miembro de la familia con trastorno por uso de alcohol, que con muy poca cantidad y muy poquita frecuencia de alcohol pueden desarrollar esa dependencia, y sin embargo otras personas no tengan esa vulnerabilidad y necesiten más. Pero si tú al final bebes en una cantidad y en una frecuencia tal que pasas ese punto, digamos, de no retorno en el que te haces adicto, te acabas haciendo adicto igual. Lo que pasa es que, como decía, no se hereda la enfermedad en sí. Tú puedes tener 3 generaciones, tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo, con un trastorno por uso de alcohol, ¿vale? Y resulta que por motivos de trabajo os habéis ido a vivir a Arabia Saudí. Y en Arabia Saudí tenéis prohibidísimo el alcohol, y tú nunca entras en contacto con el alcohol. Pues a lo mejor tienes una vulnerabilidad muy alta, pero si tú no empiezas a beber, no desarrollas la enfermedad, ¿vale? Esto es un poquito como el tema de la piel. Uno no hereda un melanoma, uno hereda una piel más clara que le hace más sensible a las quemaduras solares, ¿vale? Pues esto sería un poquito parecido. Mira, se me está ocurriendo ahora, hay más riesgo, o sea... Con respecto a la patología dual, ¿no? ¿Hay riesgo de si tienes una enfermedad psiquiátrica puedas desarrollar un trastorno por uso? Sí, eso es, o sea, ¿hay comorbilidad de patologías? Es muy, muy habitual, y de hecho cada vez tenemos más claro que es más frecuente también la comorbilidad que la patología aislada. Al final la patología dual que me preguntaba Marta es cuando concurre en una misma persona un trastorno psiquiátrico, ¿vale? Una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, un trastorno depresivo con una adicción, ¿vale? Cualquier tipo de adicción. Al principio excluíamos el tabaco, pero ya ni siquiera el tabaco. Y lo que se ha visto es que efectivamente
las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica tienen más riesgo de desarrollar un trastorno adictivo y a la inversa, las personas que tienen cualquier trastorno por uso de sustancias también tienen más riesgo de desarrollar otros trastornos psiquiátricos. No sé, se han establecido diversas hipótesis, no se sabe muy bien, al final hay varias teorías, ninguna terminan de explicar el porqué de esta relación, pero eso está clarísimo. O sea, de hecho, todos los estudios epidemiológicos, los que se investiga al final, pues las prevalencias de adicciones en pacientes con otras patologías psiquiátricas encuentran prevalencias mucho más altas, ya no solo para el alcohol, para el tabaco, para el cannabis, para la cocaína, para cualquier sustancia en comparación con la población general. Es que esto siempre habíamos asociado un poco como en los esquizofrénicos fuman un montón, de manera compulsiva, 2-3 paquetes diarios, pero claro, a la inversa también puede ser, ¿no? Que cualquier tipo de abuso, el cambio que se produzca en el cerebro, vete tú a saber, sin explicación clara, ¿no? Pero que a la inversa también puede ser que los pacientes que tengan trastorno por uso luego desarrollen otra cosa. Claro, o sea, podríamos poner el ejemplo de los psicóticos de alguna manera con el tema del tabaco, con otras adicciones también, pues lo que se ha planteado, por ejemplo, es que ellos tienen como todas esas vías que conforman mesocorticolímbicas, que conforman el sistema de recompensa, están alteradas. Y una de las hipótesis que se ha planteado, que bueno, es una hipótesis que está en todos los libros, no está avalada científicamente, pero nos sirve para entender algunas cosas, es la teoría de la automedicación. Ellos consumirían las drogas en un intento de aliviar esos síntomas negativos o esos efectos secundarios de la medicación, pero también hay incluso otra teoría, que esta sí que tiene más aval, que es el de, como tienen ese déficit en los circuitos córtico-mesolímbicos que son comunes a la adicción y a la esquizofrenia, pues el consumo se produciría para, de alguna manera, corregir ese déficit en esas vías dopaminérgicas, ¿vale? Me encanta. Podríamos tener, por ejemplo, a la inversa, pues un paciente a lo mejor con el alcohol, podríamos explicarlo, por ejemplo, los pacientes con trastorno de ansiedad pueden empezar a consumir alcohol con una finalidad ansiolítica y acabar desarrollando un trastorno por uso de alcohol, pero también el trastorno por uso de alcohol predispone a algunos trastornos de ansiedad específicos. Vale, y entonces nosotros ¿cómo podemos diagnosticar? Si quieres podemos decir lo que podemos hacer los médicos de atención primaria o las enfermeras de atención primaria si pensamos que o sospechamos, y lo que hacéis vosotros en la consulta. A ver, en atención primaria lo que es fundamental es no dar por sentado que si un paciente no te cuenta que bebe, eso quiere decir que no bebe, ¿vale? Que eso hay veces que lo damos por hecho. O sea, hay que preguntar directamente. Hay que preguntar, ¿vale? Si tú no le preguntas al paciente, esto no te lo va a Voy a ser otra vez la reina de la caca, pero esto pasa como con la caca. Tú le dices a un paciente, ¿al baño bien? Y él te dice sí. A lo mejor va cada 3 días. No hay que preguntarle si va todos los días al baño, no si al baño bien. Entonces, pues esto igual. ¿Bebes? ¿Cada cuánto bebes o cuánto bebes? Porque si haces la pregunta de bebes, te van a decir lo normal. Sí. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta, que ¿qué es lo normal? Eso es. Entonces, lo primero de todo es siempre preguntarlo directamente, casi por sistema, a todos los pacientes que atendemos, porque nos podemos llevar sorpresas. Hay cuestionarios que en atención primaria son muy sencillitos, como el CAGE, que es un cuestionario de 4 preguntas. CAGE. ¿Vale? Vamos a ponerlo, que es un acrónimo que luego lo pasará Marta, pero estos son 4 preguntitas que obviamente no sirven para diagnosticar, pero sí para ponerte sobre la pista de posibles casos, ¿vale? Luego también al final, pues... para mí la analítica, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, puede ser orientativo, pero yo siempre digo al final que no es determinante para el diagnóstico el que podáis calcular el consumo de alcohol que tiene un paciente, ¿vale? Para ver si estamos en un consumo de bajo riesgo, un consumo de alto riesgo, un consumo perjudicial, ¿vale? Para eso tenemos unas tablas que también luego las compartirá Marta, donde es muy fácil calcular el consumo de un paciente. Se utiliza la unidad de bebida estándar, que una unidad de bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol, ¿vale? Y estas tablitas, pues 10 gramos, una unidad de bebida estándar son 10 gramos y más o menos 1 litro de cerveza serían 5 unidades de bebida estándar, es decir, 50 gramos, ¿vale? Eso hay unas tablas donde te viene pues las unidades de bebida estándar que tiene la cerveza, el vino y los alcoholes destilados y lo que sería una copa o una caña Y consideramos que un consumo ya perjudicial es un consumo de más de 40 gramos al día en la mujer, más de 60 gramos al día en el varón. Esto también nos puede poner
sobre la pista. A nivel analítico, nos puede dar pistas. Lo que pasa es que no nos podemos engañar porque un paciente... analítica normal no quiere decir paciente un paciente sin con consumo. una analítica normal no quiere decir que un paciente no beba, ¿vale? Porque ya cuando un paciente presenta alteraciones analíticas es porque hay un consumo muy importante de alcohol, ¿vale? Fundamentalmente se alteran 3 parámetros: el volumen corpuscular medio, que es básicamente el tamaño de los glóbulos rojos, y las enzimas hepáticas, ¿vale? Tanto las transaminasas como la GGT. Claro, pero hay GGT y la relación GPT-GOT. GOT-GPT mayor de 1. El más específico y el que determina consumos más, digamos, en un periodo más corto, pues porque el volumen corpuscular medio, por ejemplo, tarda en normalizarse hasta 90 días. El otro día que hablamos de intoxicaciones hablamos de cuánto tardan las cosas. Claro, la GGT se normaliza un poquito antes, bastante antes, pero el volumen corpuscular medio lo podemos tener elevado 3 meses. El más específico y el que determina los consumos más a corto plazo es el CDT, la transferrina deficiente en carbohidratos. Pero bueno, la analítica... Eso no le podemos pedir nosotros. Es una herramienta que nos ayuda, pero que no es determinante. También la cantidad de alcohol que bebe un paciente nos ayuda, pero no es determinante. Hay pacientes que pueden tener un consumo importante de alcohol, rozando casi los límites de lo que consideramos un consumo perjudicial, y sin embargo pues no tener, entre comillas, un trastorno por uso de alcohol, y otras personas que bebiendo aparentemente menos pues pueden tener un trastorno por uso de alcohol. Uno de estos, un atracón, ¿no? Quiere decir que a lo mejor a un paciente consumir todos los días no produce tantos problemas como para una persona tener un atracón un fin de semana, que puede tener un accidente de tráfico, que puede tener una movida, una reyerta. Claro, al final nosotros cuando damos los grupos y explicamos al paciente qué es en qué consiste su dependencia, es básicamente lo que decimos, es tener el hábito de beber, que sabes que te trae problemas en cualquier índole, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel legal, a nivel médico, a nivel psicológico, y que tú, a pesar de que eres consciente de que ese hábito de beber te está ocasionando todos esos problemas, tienes muchas dificultades para reducir o interrumpir el consumo, no consigues hacerlo, ¿vale? Entonces, al final, lo que determina tener un trastorno por uso de alcohol es el que tienes al final un patrón de consumo de alcohol que al final es incontrolado, ¿vale? Que empiezas a beber más cantidades de lo que tenías previsto, que tienes un deseo que no puedes controlar, que al final estás de alguna manera abandonando actividades y obligaciones pues por estar o bien consiguiendo el alcohol o la sustancia, o bien recuperándote de sus efectos, que acabas desarrollando tolerancia, que hablábamos antes. Una persona que tiene tolerancia al final cada vez necesita más alcohol para conseguir los mismos efectos que tenía antes. Y al síndrome de abstinencia, que el tener síntomas de abstinencia también es un criterio determinante. También lo mismo que decíamos con la analítica. Se puede tener, si tienes un síndrome de abstinencia, pues es muy probable que tengas un trastorno por uso de alcohol, pero si un paciente no tiene síntomas de abstinencia, no quiere decir que no lo tenga. Es otro ingrediente más, pero no es absolutamente si viene con temblor, necesario. Vale, pero si no tiene temblor también puede, o sea que hay que preguntar, claro, hay que indagar. Si es que... Claro, eso hay que preguntarlo, ¿vale? Esto es como lo del suicida. Por preguntarle si tiene ideación autolítica no le aumentas el riesgo de suicidio. Pues esto es lo mismo, no le vas a inducir a beber ni te va... Pero oye, pregunta, que preguntando pues a lo mejor sabemos un poco más. Probablemente le ayudes. Y un poquito al final eso es lo que nos ayuda a diagnosticar, como decía Marta, pues una persona que al final tiene un consumo episódico de alcohol, pero por atracones, y bebe una vez quincenalmente, pero cada vez que bebe alcohol pues se intoxica, tiene un blackout y no se acuerda al día siguiente lo que ha hecho, al final se mete en peleas y tiene un comportamiento agresivo, se queda dormido en la calle, pierde cosas. Las relaciones sexuales de riesgo también que habíamos comentado. Claro, relaciones sexuales o que no hubieras tenido. Claro, entonces al final que ese fin de semana tenías que ir a trabajar al día siguiente y no has ido, y tú esto sabes que es perjudicial para ti, que tienes que, ¿no?, de alguna manera, que no te conviene beber porque cada vez, aunque sea cada 15 días, esto sucede, a pesar de ello no consigues dejar de salir esos cada 15 días y beber,
pues también se puede considerar que tienes un trastorno por uso de alcohol. O sea que no es tanto la cantidad como al final, de alguna manera, todas estas consecuencias, ¿no? Vale, entonces, viene un señor, me pide ayuda, le mando al psiquiatra y tú, ¿qué haces con él? O sea, deshabituación, desintoxicación, prevención, grupos, ¿qué hacéis con él? Todo junto. Hacemos un poquito todo. Vamos a ver, cuando hablamos de la desintoxicación, que es la primera parte del tratamiento, lo que pretendemos es, la desintoxicación no se la tenemos que hacer a todos los pacientes, ¿vale? La desintoxicación solamente se la hacemos para aquellos pacientes que tienen síntomas de dependencia física y que tienen riesgo de tener complicaciones serias si interrumpen bruscamente su consumo de alcohol, ¿vale? Cuando hablamos de esas complicaciones serias relacionadas con el síndrome de abstinencia son fundamentalmente las convulsiones, los ataques epilépticos y un cuadro que se llama delirium tremens, que es un cuadro confusional en el que la persona, pues eso, tiene alteraciones de su nivel de conciencia, está desorientado, puede tener delirios, puede tener alucinaciones, son muy típicas las alucinaciones visuales en las que ven pequeños insectos, que son las microzoopsias, son las típicas. Y estos son emergencias, o sea, tiene una mortalidad muy alta si no se trata. Entonces, la idea, ¿qué es lo que hacemos? Al final, el síndrome de abstinencia simplemente es la aparición de unos síntomas físicos cuando la persona tiene que mantener estables en sangre los niveles de esa sustancia, porque si caen bruscamente se desarrollan estos síntomas, ¿vale? Poquito la explicación sería en el alcohol es una sustancia depresora, ¿vale? Cuando se consume alcohol de manera crónica y durante mucho tiempo, el cerebro entra en ese estado como de depresión. Cuando tú quitas el alcohol de golpe pasa lo contrario, aparece un estado de hiperexcitabilidad neuronal que se llama, que da lugar a todos estos síntomas que comentaba Marta, el temblor, poner las manos así con una batería, y nos tiemblan, la sudoración, el nerviosismo, las palpitaciones, los dolores de cabeza, un poquito ya más avanzado también aparecen las náuseas, los vómitos, las diarreas, todos estos síntomas aparecen con el síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que pretende la desintoxicación? Vamos a evitar ese estado de hiperexcitabilidad neuronal al quitar todo el alcohol de golpe, y lo que vamos a poner al paciente es una medicación sedante pero controlada por un médico, que lo vamos bajando paulatinamente para que el paciente pueda dejar de beber de golpe pero no haga una abstinencia y una complicación grave, ¿vale? ¿Qué fármacos utilizamos? Generalmente pues las benzodiazepinas, en algunos pacientes que puedan tener abstinencias menos graves, algunos antiepilépticos, fármacos con un perfil sedante, con un perfil de reducir esa hiperexcitabilidad. ¿Cuánto dura esa fase de desintoxicación? 7-10 días, ¿vale? La podemos hacer a nivel ambulatorio, y si el paciente ya pues tiene antecedentes, ya ha tenido otros procesos de desintoxicación, ya ha tenido convulsiones o ha tenido un delirium tremens, o tiene un consumo de unas cantidades muy importantes de alcohol que ves que puede complicarse la cosa, o tiene una patología médica o psiquiátrica que durante la desintoxicación se puede descompensar. Muy importante si está mezclando otras sustancias, tenemos que parar, o bien si está mezclando otras sustancias sedantes como las benzodiazepinas o los opiáceos, o muy importante también si no va a tener un apoyo familiar, porque para desintoxicar a una persona en casa sí que pedimos que haya una supervisión, por si hemos calculado mal la medicación. Los pacientes muchas veces nos minimizan el consumo, entonces te cuentan menos de lo que están bebiendo, tú calculas unos tratamientos que luego se pueden quedar cortos, o por si hay cualquier problema que puedan, ¿no? que puedan tener una supervisión, se pide que haya una supervisión. Si eso no se cumple, recomendamos que la desintoxicación ya se haga hospitalizado, y como decía, eso dura 7 o 10 días, ¿vale? Y a partir de ahí uno ya desaparece lo que es la clínica de abstinencial física, y ya a nivel de desintoxicación hemos terminado. Muy importante, y esto ya independientemente de que desintoxiquemos o no, fundamental siempre cubrir con vitaminas a los pacientes, ¿vale? Fundamentalmente las vitaminas de la serie B, la B1, la tiamina. Su déficit puede causar complicaciones muy serias. Lo he dicho, no sé, como 17 sí, veces. Y aunque un paciente no quiera dejar de beber, mejor ponle las vitaminas, ¿vale? Hay pacientes que necesitan sus tiempos, están precontemplativos, han venido más presionados por la familia que por ellos mismos, ellos todavía no identifican que tienen un problema con el alcohol, hay que trabajar con ellos la motivación hacia el cambio,
y les cubrimos con vitaminas, porque al final, pues claro, el consumo crónico de alcohol pues da lugar a que haya déficits importantes de vitaminas, que cuando se suspende el alcohol pues puede dar lugar a cuadros graves, encefalopatías, el Wernicke-Korsakoff, que al final es un trastorno amnésico persistente, una complicación muy seria. Entonces las vitaminas no hay que olvidarlas nunca. Luego pasa una segunda fase, que es el tratamiento deshabituador, que también le podemos llamar la prevención de recaídas, ¿vale? Que es básicamente el conseguir que la persona que ya ha dejado de beber mantenga la abstinencia, ¿vale? Entonces ahí sí que van tomando más importancia las intervenciones psicológicas frente a las intervenciones farmacológicas, como sucede en la desintoxicación. Sí que a nivel farmacológico tenemos una medicación que a mí me resulta especialmente eficaz y, como digo siempre a la persona, al final una muleta muy importante, que es el Antabus, el disulfiram, ¿vale? Esta es una pastilla que prácticamente, digamos, no tiene ningún efecto a nivel del cerebro. Esta pastilla lo que hace es actuar en una enzima del hígado, que es en la aldehído deshidrogenasa, que es la que se encarga de metabolizar el acetaldehído a ácido acético en el proceso de degradación del alcohol. Todo este proceso es muy rápido y nosotros no nos enteramos, pero el acetaldehído es tóxico. Entonces, cuando tú tomas el Antabus, al inhibirse esa enzima, se acumula acetaldehído que sale al torrente sanguíneo, y eso produce, como yo digo a los pacientes, como una alergia al alcohol. Pues te pones muy rojo, te empieza a palpitar la cabeza, el cuello, te dan náuseas, te pones a morir. El objetivo cuando ponemos esta pastilla a los pacientes obviamente no es darles un latigazo y que se pongan malísimos y a morir, sino informarles de que tomándose esa pastilla se van a poner malitos para que no empiecen a beber, ¿vale? De hecho, no pueden utilizar colonias, desodorantes con alcohol, eso es. Y luego tartas y postres y eso, platos cocinados que puedan incluir algún tipo de alcohol que no se haya terminado de cocinar, eso es. Porque eso también les puede desencadenar un cuadro las grande. Bebidas sin alcohol, que muchas te ponen que no tienen alcohol. Oye, y las fermentadas ahora, ¿no? La kombucha y eso, a lo mejor que hay algo fermentado, sí, también les puede pasar, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo hace poco tuve un pobrecillo paciente que con su tinto de verano sin alcohol, que lo había, pues le dio la reacción. Y muy importante el vinagre, tampoco es verdad, pueden tomar el vinagre. Es verdad que con el tema más de lociones hay que tener cuidado, no es lo mismo que ingerirlo, ¿eh? O sea que yo la verdad es que lo decimos porque viene en el prospecto, sí, es la precaución, pero bueno, nos llegó la pandemia, nos hemos estado rociando en hidroalcohol y no he tenido ninguna reacción. Nada como que venga una pandemia para saber que el hidroalcohol no da. Claro, por si acaso, pero bueno, por si acaso siempre lo comentamos. Y la idea, por eso se llaman fármacos aversivos o disuasores, es eso, tú te tomas esta pastilla y con esto no empiezas a beber. Tiene su fundamento, volvemos un poquito a lo del núcleo accumbens que hablábamos, de cómo, esto no os lo comenté, pero el núcleo accumbens también es muy tonto para unas cosas, pero es muy listo para otras. Digamos que si el núcleo accumbens detecta que hay posibilidades de consumo, aprieta un poquito más, genera más deseo, más justificaciones, más autoengaños. Si no hay posibilidad de consumir, como cualquier ser vivo, lo que intenta es reservar todas sus energías, ¿vale? Por eso, como os ponía antes el ejemplo del fumador en el metro o en el avión que no se pone a fumar, pues probablemente tampoco tenga muchas ganas de fumar, y sin embargo cuando sale por la boca del metro, lo primero, la mano al bolsillo a sacarse el paquete, ¿vale? ¿Por qué no aparecen esas ganas de fumar cuando estás en el metro o en un avión? Pues simplemente porque no puedes. Y si no puedes, ¿para qué lo va a estar pidiendo el núcleo accumbens, gastando energía innecesariamente, si no se lo puedes dar? Entonces, el Antabus, digamos que es un poco como el metro o el avión al cigarro, ¿vale? El Antabus al alcohol es esto. Tú le estás diciendo todos los días, estás mandándote un mensaje de no puedo beber, así que por favor, núcleo accumbens, no me lo pidas, ¿vale? Y efectivamente los pacientes notan con una pastilla que aparentemente no sirve, no tiene ningún efecto a nivel neurológico, a nivel del cerebro, pues se dan cuenta de que de repente no tienen ganas de beber. Y curiosamente tengo, muchísimos pacientes que dejan su Antabus porque ya llevan tiempo sin beber,
y de repente, oye, pues ahora de repente sí tengo ganas, ¿no? Claro, basta que se te quite el pie del freno, claro, para que el núcleo accumbens que haya estado reservando energía diga es así como funciona. Pero bueno, luego más allá de esos tratamientos que ponemos para deshabituar, que hay más aparte del antabús, pero bueno, el antabús quizás sea el más simbólico y desde luego el que a mí me da más resultado. Están las intervenciones psicológicas, ¿vale? Y todas las intervenciones, tanto individuales como grupales. Sí que decir del antabús, porque esto me lo dicen muchos pacientes y yo siempre les digo que nada de nada, muchas veces lo rechazan porque es como que si toman el antabús no tiene mérito lo que están haciendo. Y digo, pero vamos a ver, cuando tú vas corriendo, ¿qué es lo importante? Llegar a la meta, ¿no? No tienes que entrar por un camino de piedras, tropezándote, saltando obstáculos para tener más mérito. Digo, entonces, si tú tienes un camino difícil y otro es fácil, y lo importante es llegar a la meta, ¿para qué tenemos que hacerlo de esta manera difícil? Para que valga más la pena. Y no, el mérito es tuyo, nadie, o sea, tú te coges, te tomas la pastilla todas las mañanas, la pastilla no se mete sola en tu cuerpo, con lo cual tiene el mismo mérito que haciéndolo sin medicación, simplemente es una ayuda que te das para hacerte el tratamiento más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a los grupos, pues nosotros, por ejemplo, en nuestro centro sí que les damos, tenemos nuestros propios grupos, hay unos grupos psicoeducativos donde les explicamos un poquito, pues todo esto que os he estado explicando a lo largo de toda Ahora les puedes poner este vídeo y charla, y ya no tengo que ya no tienes que dar la charla. Hablando un poquito, pues eso, de los aspectos biológicos que os hemos estado comentando a un nivel muy didáctico, un poquito con la idea. Siempre el mensaje es, tú tienes una enfermedad, nadie es culpable, nadie decide enfermar, ninguno queremos enfermar de nada. Pero bueno, también un poquito que es una enfermedad que afortunadamente, a diferencia de otras, sí que está en nuestras manos el ponerle un freno, el cambiarla, ¿vale? Entonces, les ayudamos entendiendo cómo funciona el cerebro precisamente a que vayan conociendo cómo funciona la enfermedad, que se vayan desculpabilizando, pero también responsabilizando. Esa es una primera parte, aspectos biológicos y psicológicos de las adicciones, y luego ya tenemos un segundo módulo, que es el de prevención de recaídas, que hay un poquito en lo que está orientado. Los objetivos serían, pues eso, precisamente el intentar pues que el paciente no recaiga, pero bueno, que si hay una recaída, que de alguna manera un consumo puntual no se convierta en una recaída, que encuentre sus estrategias antes, y ahí va un poquito orientado todo a que vaya identificando sus situaciones de alto riesgo, que consigan hacer su balance decisional, es decir, que puedan elaborar ellos mismos, ¿no?, de alguna manera, pues una balanza de por qué bebo, o sea, cuáles son los pros de beber y los contras frente a los pros de no beber y los contras de no beber, para que vean, ¿no?, los motivos que se dan, el que aprendan a desarrollar estrategias de afrontamiento ante situaciones de riesgo que se puedan dar, o sea, por un lado identificarlas y luego el aprender a desarrollar estrategias de afrontamiento, y por último también el objetivo sería el que puedan ir desarrollando un estilo de vida más saludable y que busquen otras actividades alternativas a todas las que tenían que ver con el consumo de alcohol. Y otra parte fundamental dentro de toda esta terapia son las asociaciones, ¿vale? Hay asociaciones que tienen distintas filosofías, pues las más desarrolladas quizá aquí a nivel nacional son las de Alcohólicos Anónimos y toda la red de alcohólicos rehabilitados. Al final las asociaciones pues son, ahí no hay un profesional, son grupos de personas que se reúnen y que tienen en común, pues que tienen un trastorno por uso de alcohol y que quieren dejar de beber. Esto de alguna manera, toda esta terapia grupal facilita pues muchísimas cosas. En primer lugar, se comparten experiencias muchas veces comunes, se desculpabiliza, uno tiene un espacio donde al final también pues siente que no es el único, que muchas veces cuando uno llega parece, ¿no?, que es el, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Parece que no hay nadie más en el mundo. Hay experiencias catárticas también ahí en todo bueno, también hay grupos. Un montón de gente ejemplizante de que se puede dejar, de que se puede conseguir, sí, de que si ellos lo han hecho, pues yo también puedo. Claro, ahí además, bueno, coincides al final con personas que están en distintas fases de su proceso de recuperación. Te pueden llegar pacientes que están todavía muy poco motivados, pues como os decía, que vienen más presionados porque les ha dado el ultimátum la madre, la mujer, el marido, el hijo,
y llegan ahí un poco de aquí me obligan, y otros que lleven ya 10 años sin beber, pero que probablemente cuando esta persona que ahora mismo no está todavía preparada, ellos han pasado por esa fase también, porque todos al final pasan por esas fases en su proceso de recuperación, y todas esas experiencias sirven. Y desde luego se ha visto que las asociaciones son de muchísima ayuda, y que al final pues sí que incluso los estudios científicos pues avalan el resultado de que una persona acuda a esas asociaciones, y sí que se ha visto que el hecho de acudir a una asociación, también a una terapia grupal, pues mejora todo lo que son los porcentajes de el mantenimiento de la abstinencia en todos los estudios que hay. Con lo cual, bueno, pues fundamental todos estos... Un todo junto, ¿no? Claro. Medicación, grupo, asociación, todo. Al final, un todo. Claro, al final esto es... Yo siempre ponerte fácil el camino. La metáfora de la mesa, que una mesa tiene 4 patas. En cuanto falta una, la mesa se nos... Claro, se desequilibra. Entonces vamos a poner todas las patas que podamos. Yo, todos los pacientes que vienen conmigo a los grupos, les digo que paralelamente, y casi el primer día que vienen a consulta, salen con el telefonito, que yo no sé cuándo llamarán, pero salen con su telefonito de todas las asociaciones que hay en el barrio para cuando se animan, y siempre les voy preguntando y pinchando para ver si se animan a ir. Que también hay que preguntar, que si no, no te lo cuentan. Bueno, es que son tendentes no sé, a la bradilalia, ¿no? Será, yo qué sé, o el silencio. Bueno, yo creo que es imposible que quede ninguna duda. Si tenéis cualquier duda nos la podéis escribir. Yo voy a hacer 3 preguntas para no perder nuestra tónica habitual, y una la voy a dejar que la haga Marta. Voy a preguntar cómo se llama la parte del cerebro que te martiriza para que tengas ganas de hacer cosas que no debes, cómo se llama el medicamento que se puede utilizar para ponerte el camino más fácil. Ay, se me ha olvidado, quería hacer yo otra, se me ha olvidado. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta de algo que digas, esto es muy importante que recuerden? Bueno, haría la pregunta de, al final, cómo, bueno, en qué consiste o cómo diagnosticamos un trastorno por uso de alcohol. Ah, muy bien. ¿Y, pero con el test o el nombre? Ah, pues el test, no, el test yo. ¿Cómo se llama el test que podemos utilizar en la atención primaria? El test, pero bueno, también al final un poquito para que sí, lo que hemos hablado, que ¿no? Queda muy claro, porque tú lo has dicho, a mí me lo has dicho antes de empezar y lo has repetido aquí. Eso es. Esas 4 preguntas. Y el tratamiento, un poquito del tratamiento, y el cuáles tratamiento, son los 5. pilares del tratamiento. 5, y al final iban a ser 5, aunque no esté Sofía. Bueno, eternamente agradecida, espero que sea... Bueno, yo es que como me veis, me quedo con la boca abierta, porque todo lo que sea neurofisiología me súper apasiona, me parece súper interesante, y también queríamos desdemonizar un poco o desestigmatizar todo este tema de las adicciones y hacer ver que las personas no quieren, que me ha encantado esa frase, ¿no? Nadie se quiere poner malo a propósito, pero bueno, nos pasan cosas y nos cambian cosas en el cuerpo que nos hacen más complicado salir de algunos agujeros, pero se puede salir. Aquí tenemos profesionales que se encargan de ello, así que todos a hablar con la doctora Marín. Tiene una consulta horrorosa, entonces hará lo que pueda, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Yo creo que no.